El primer vistazo me depara un desengaño, más aún una especie de amarguísimo disgusto. Aquel libro conseguido a costa de tan gran peligro, guardado con tan ardiente esperanza, no era sino un compendio de ajedrez, un compendio de 150 partidas de campeones. Si no me hubiera encontrado encerrado y enjaulado, en el primer arrebato de furia hubiese arrojado el libro por la ventana abierta. Pues, ¿qué iba a hacer yo con aquella cosa tan absurda? En la escuela secundaria había aprobado alguna vez, como la mayoría de los estudiantes, mi habilidad frente a un tablero de ajedrez para vencer el tedio. Pero, ¿qué podía hacer en aquellas circunstancias con esa nadería teórica? No se puede jugar al ajedrez sin un contrincante, y menos aún sin piezas y sin tablero. Hojeé el libro de mal talante, pero con la secreta esperanza de encontrar, pese a todo, algo que pudiese leer, un prefacio, una indicación, pero no hallé más que los esquemas cuadrados de las distintas partidas y al pie de los mismos unos signos que al principio me resultaban incomprensibles. A1, A2, F1, G3, etc. Todo eso se me antojaba una especie de álgebra, cuya clave ignoraba y no hallaba de pronto. Solo poco a poco fui descubriendo que las letras A, B, C indican las columnas, mientras que las cifras del 1 al 8 correspondían a las filas, determinando las combinaciones respectivas, la situación en que se hallaban las distintas figuras. Con ello, esos esquemas puramente gráficos adquirían siquiera un lenguaje. Tal vez, reflexioné, podré construir en mi encierro una suerte de tablero, procurando entonces la reconstrucción de esas partidas. Y se me ocurrió que era una señal de la providencia el que mi cubrecama estuviese hecho de un género a grandes cuadros. Doblándolo en forma conveniente, podía combinar con un poco de paciencia las 64 casillas que me hacían falta. Comencé, pues, por esconder el librito debajo del elástico, arrancando solo la primera hoja que hacía las veces de cubierta. Luego, y con ayuda de migas de pan que fui ahorrando de mis comidas, formé, aunque desde luego de un modo risiblemente grosero, las diferentes piezas del ajedrez, reyes, reinas, etc. Al cabo de infinitos esfuerzos, pude por fin tratar de reconstruir en el cubrecama a cuadros las posiciones señaladas en el manual de ajedrez. Pero cuando quería jugar toda una partida, fracasaba al principio con mis ridículas figuras de miga de pan, la mitad de las cuales había oscurecido para distinguirlas, cubriéndolas de polvo. En los primeros días me confundía invariablemente. Tenía que reiniciar cada partida 10, 20 y aún 50 veces. Pero ¿había en el mundo quien dispusiera de tanto tiempo sin aprovechar e inútil como yo? El esclavo de la nada, quien tuviese a su disposición tanta avidez inconmensurable y tanta paciencia. Al cabo de 6 días, jugué la primera partida intachablemente. 8 días después, ya ni siquiera me hacían falta las migas sobre el cubrecama
para representarme las posiciones señaladas en el tratado de ajedrez. Y otros 8 días después, no necesitaba ya tampoco el cubrecama cuadros, ya que detrás de mí, frente los al principio abstractos signos del libro A1, A2, C7, C8, se habían transformado en posiciones plásticas y visuales. La transformación se había operado acabadamente. Había proyectado el tablero de ajedrez con todas sus piezas hacia adentro, y gracias a aquellas fórmulas abarcaba de un vistazo toda la posición respectiva, tal como a un músico experto le basta mirar simplemente la partitura para oír todas las voces y percibir su armonía. Al cabo de otros 15 días más, estaba en condiciones de jugar sin ninguna dificultad cualquier partida de libro. Reproduciría de memoria, o, para emplear el término técnico, a ciegas. Solo entonces empecé a comprender el inmenso beneficio que me había conquistado con aquel hurto atrevido, porque de pronto tenía una ocupación, un quehacer sin sentido, inútil si usted quiere, pero con todo, algo que anulaba la nada en mi derredor. Las 150 partidas magistrales constituían para mí un arma maravillosa contra la aplastante monotonía del espacio y del tiempo. Para conservar intacto el encanto de la nueva ocupación, repartí de entonces en adelante las jornadas, imponiéndome como deber 2 partidas por la mañana, 2 partidas por la tarde y un rápido repaso al anochecer. Con ello adquirían mis días un contenido, mientras que hasta entonces se habían prolongado vacuamente. Tenía algo que hacer sin cansarme, porque el juego del ajedrez posee la magnífica ventaja de no agotar el cerebro, pese al esfuerzo mental más intenso, pues reduce el empleo de las energías espirituales a un campo estrechamente limitado, abusando más bien la agilidad y elasticidad de la mente. Poco a poco, la reconstrucción de las partidas de maestros, que primero efectuaba de un modo totalmente mecánico, fue causándome un interés artístico, placentero. Llegué a conocer las finezas, las agudezas y perfidias del ataque y de la defensa. Comprendí la técnica de la previsión, combinación y réplica. Y pronto descubrí también la nota personal de cada campeón, las características de su conducción individual, que pueden distinguirse tan indefectiblemente como puede reconocerse el autor de un poema a través de la lectura de unos pocos versos. Lo que había comenzado como actividad destinada únicamente a pasatiempo, se convirtió en deleite, y las figuras de los grandes estrategas ajedrecistas como Alyoshin, Lasker, Bogolyubov, Tartakover entraron como estimados camaradas en mi soledad. Una variación infinita animaba diariamente la muda celda, y la regularidad de mis ejercicios, sobre todo, devolvió la ya conmovida seguridad a mis facultades intelectuales. Sentí mi cerebro renovado y hasta reaguzado, por así decirlo, gracias a esa constante disciplina mental. Los interrogatorios en primer término me probaban que pensaba más clara y concisamente. En el tablero de ajedrez me había perfeccionado, sin pensarlo ni saberlo, en la defensa contra coartadas, amenazas falsas y subterfugios encubiertos. A partir de entonces,
Ya no ofrecía ningún instante más de debilidad frente a mis inquisidores, e incluso tenía la sensación de que los agentes de la Gestapo empezaban a considerarme con cierto respeto.